En esta mañana vamos a retomar nuestra serie de estudios, Mis beneficios en el sacrificio de Cristo. Y vamos a orar así como estamos para que el Señor sea con nosotros, el Señor nos hable por medio de su palabra. ¿Cuántos vinieron con hambre de la palabra, hermanos? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta gran oportunidad que nos das de escuchar tu bendita palabra. Gracias, gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo te ruego, Señor, que tú prepares los corazones. Te ruego, Señor, que tú nos des esa atención, como veíamos el domingo pasado. Abre tu corazón a la enseñanza y pon mucha atención a lo que se va a decir en esta mañana. Así que, Padre mío, nos ponemos en tus manos en esta mañana y que tu palabra pueda llegar al corazón de tu iglesia. Muy bien. Está en la raíz ahí, amor. Se llama Mis beneficios en Cristo Jesús. En el escritorio dejé algo que dice mis beneficios o una cosa así. Muy bien. El tema general entonces son mis beneficios en el sacrificio de Cristo Jesús. Y yo recuerdo que cuando vimos el primer tema de esta serie, hablamos de uno de nuestros beneficios. ¿Se acuerdan cuál era el beneficio del sacrificio? ¿Se acuerdan? Nuestra redención. Muchas gracias. ¿verdad? Punto para hermana Irenita. O sol gratis al final del servicio. Fuimos redimidos. Nuestra redención. ¿Y qué era la redención? Dijimos, en palabras muy simples. ¿El qué? El pago. Lo que costó nuestra salvación. Pagaron por nosotros. Pagó el Señor por cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a ver nuevamente un beneficio más. Y el beneficio, uno de los beneficios que tenemos a través del sacrificio de Cristo Jesús es nuestra justificación por la fe. Entonces, uno de los beneficios que tenemos nosotros en el sacrificio de Cristo es que soy justificado por fe. Soy justificado por la fe. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 5 y verso 1. Romanos 5, 1. Vamos a ver ahí que somos justificados por medio de la fe. Si usted lo tiene, puede decir un amén en señal de que ya lo encontró. Dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro texto central. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra justificado viene de la palabra justicia y es un término que se utiliza en los tribunales para declarar a una persona, nada más hay de dos, culpable o inocente, declararlo justo o inculparlo, señalarlo como culpable y luego dictarle una sentencia de acuerdo a la gravedad del delito que ha cometido. Esta justicia es la imagen del juez golpeando su martillo en la corte. Escucha al acusado, escucha al fiscal, el fiscal acusa al acusado, válgase la redundancia, y le dice todo lo que él ha cometido. Y luego viene el abogado y escucha al juez la contraparte. Y después hay un jurado que va a dictaminar de acuerdo al buen juicio y de acuerdo a la ley. Y al final el juez agarra su martillo y dice, ¡pah! ¿Declaro inocente o lo declaro culpable? Por eso
tenemos que recordar cuál era nuestra condición antes de aceptar a Cristo. Es una pregunta. ¿Cómo era nuestra condición antes de aceptar a Cristo? Bueno, vámonos a San Juan capítulo 3 y verso 18 para que veamos nuestra condición antes de aceptar a Cristo Jesús, antes de que Cristo viviera nuestra vida. Mire, en este pasaje dice la palabra del Señor que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, San Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y me encanta este verso porque este verso precede o está después, más bien está después del gran verso de versos que utilizamos siempre para evangelizar. Y es San Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera, hasta lo tenemos de memoria, ¿no? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la invitación del Señor, por amor, porque el Señor amó al mundo. Y en el 17 dice, lo vuelve nuevamente a acentar, el Señor a acentuar. Dice, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Había ya un plan de salvación para el mundo. Y Cristo Jesús vino al mundo para que fuera nuestra justicia. Más adelante lo vamos a ver. Por ello, fíjese, después que Cristo vino a dar su vida y después que hay un plan para no ser condenados, entonces en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Porque, hermanos amados, la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa desde Adán. Desde que el hombre cayó en pecado, todo el género humano está condenado por el pecado. Fíjese qué tremendo es esto. Por eso, esto es condenación para la humanidad, que no crea. Y luego vámonos a Romanos 3:23. Romanos 3:23, que el apóstol Pablo nuevamente lo especifica y dice cuál era nuestra condición antes de Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? En Romanos 3:23. Por cuanto todos, o sea que no hubo nadie que ¿qué? Que no pecara. Todos pecaron, ¿cómo estaban? Destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos. Estábamos sin derechos, estábamos condenados. Y mire, nuestro Dios es un juez justo. Tenemos un Dios justo que cuando ha dictaminado el juez culpable al hombre, no hay otro veredicto más. Tenemos un juez que no acepta sobornos. No hace tratos bajo el agua, en lo oscurito. No hay para él, hermanos amados, cohechos, sobornos. Tenemos un juez que es muy recto, es muy derecho, es derecho y no pasa por alto su justicia. Si había el hombre pecado, entonces hay condenación. Pero mire qué glorioso, porque Dios en Cristo proveyó la justicia para el hombre. Eso es maravilloso, porque en Cristo Jesús el Señor preparó su justicia. Eso es totalmente maravilloso. Y ya lo anticipaban los profetas de esa justicia que es Cristo Jesús. Así que vamos a verlo en Isaías 42:1. En Isaías 42:1 vamos a ver cómo a Cristo se le nombra
la justicia de Dios. Vamos a irnos a Isaías 42:1. Si lo tiene, puede decir un amén. Dice la palabra, aquí está mi siervo. Palabra de Dios. Aquí está mi siervo, dice, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo. Sobre él reposa mi espíritu. Y luego termina diciendo, él traerá la justicia a las naciones. Ahí está la figura de Cristo Jesús como un siervo. El título de este capítulo es El siervo del Señor. Mire, años, cientos de años atrás, el Señor está anunciando que Cristo Jesús iba a venir a cumplir la condena que usted y yo, por justicia de Dios, ya teníamos establecida. Y más adelantito, ahí en Isaías, pero ahora en el capítulo 46, adelantito de donde estamos, y verso 13, dice, yo estoy acercando mi justicia. Qué impresionante. Y no está lejos. Isaías 43:13. Nada detendrá ya mi salvación. Y el profeta está diciendo, yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Mire qué maravilloso, hermanos amados. Y si nos vamos a Malaquías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Malaquías, perdón, el último en la frontera del Nuevo Testamento, Malaquías, capítulo 4 y verso 2. Mire qué dice la palabra del Señor ahí. Pero para ustedes, ¿quiénes ustedes? Los que temen mi nombre, los temerosos del Señor. Dice, brillará un sol de justicia. Ahí está la justicia de Dios. ¿Qué les va a traer ese sol de justicia? Salvación. Ahí está. Les traerá salvación. Y luego dice, entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. ¿Sí? Y me gusta mucho ese término del sol de justicia. Porque el Señor también dijo que el sol sale ¿para quién? Para todos. ¿Para quién es la justicia? Para todo. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y el sol sale para todos. Entonces dice acá, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! Y la justificación es ¿para quiénes, hermanos? Para todos, para todos. Jesús logró nuestra justificación en su muerte y en su resurrección. Ahí en Romanos 4, donde estábamos, Romanos 4, pero ahora en el capítulo 24, el verso 24 lo voy a empezar a leer allá. Dice, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en que el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados, 25, y resucitó para nuestra justificación. Ahí está, hermanos amados, la confirmación. Y dice que nosotros nos debemos sentir felices, debemos sentirnos muy felices. El que nos llamen justos, el que nos llamen absueltos, libres de toda condenación. Qué hermosa es la bendita palabra del Señor. Mire qué maravilloso es el Señor. Y ahí mismo en Romanos lo está confirmando que Él
pagó el precio de nuestra justificación. Y adelantito, en Romanos capítulo 5 y verso 18 dice, si está conmigo, así que como la transgresión de uno solo, otra vez, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación. ¿De quién está hablando ahí, hermano? ¿De qué hombre está hablando ahí? De Adán. Así que como por la transgresión de Adán, vamos a decir así, vino la condenación a todos los hombres, a todo el género humano, de la misma manera, por la justicia de uno solo. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo Jesús. ¿Vino qué? La justificación de vida. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos los hombres. Mire, Él no hace acepción de personas. A todo aquel que cree. Hay una doctrina que se ha levantado de que Cristo no murió por todos, sino que dice que Cristo murió por todo aquel que en Él cree. Y había una predestinación y por ahí se meten en líos tremendos en ese tipo de filosofías o de teologías. Pero hermanos amados, la palabra es muy clara, que la salvación es para todos. La justificación es para todos. Vino para todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, y eso a nosotros nos debe poner a brincar como los corderos de la manada. Y cuando estemos cantando al Señor, mire, aquí no tenemos mucho espacio, pero ya cuando estemos allá en ese lugar que el Señor ha provisto, vamos a dejar un poco de espacio a la hora de los cantos, porque yo veo que como que usted quiere empezar a danzar, pero ahorita nos chocamos unos con otros aquí, ¿verdad? Pero debemos estar tan contentos y tan felices de que el Señor nos declare justos. Hermano, a nosotros que somos pecadores, a nosotros, mire, que la regamos, pero no es por nuestros méritos. No hicimos nada para ganar la justicia de Dios. ¿Quién lo hizo todo? Cristo Jesús. Él nos justificó con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección, dice Romanos 18. Por uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces usted es declarado justo delante de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Le da alegría a eso, hermano? Dígale que está a su lado, tú eres justo, tú eres una justa, dígaselo ahí. Delante de Dios. Eres justo por la fe. Justificados pues por la fe. Somos justificados por fe. Examen para los discípulos de Nueva Vida en Cristo. El paso número 1. ¿Cómo se llama? Salvo. ¿Y cuál es el texto de memoria que nos queda? Porque no me acuerdo, hermano. Porque por gracia, por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Qué más? No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2. 2 por 4. 2 por 4 más 1. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hermanos amados, no es por nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Y escuche esto muy claramente, iglesia amada. Pongan mucha atención en esto.
porque esta doctrina es central, es fundamental en nuestra fe. Es sumamente especial. Esta doctrina de la justificación por la fe fue motivo de grandes discusiones al interior de la iglesia, concilios enteros, divisiones entre la iglesia primitiva, grandes expectativas, grandes decepciones, porque algunos decían que la justificación es por la fe ¿más qué? Más obras. Y decían, ¿cómo es posible? Es que tienen que haber obras. Y otro sector decía, no es por obras, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada. Y causó una gran ruptura. Pero hermanos, mire, ninguna de nuestras obras, ninguna de ellas nos alcanzaría para completar la declaratoria de que somos justos, de que somos justificados por la fe. No nos alcanza. Solamente lo aceptamos por fe, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Algunos han pensado que son justos por guardar leyes ceremoniales. Otros piensan que son justos porque hacen buenas obras, porque son caritativos. Pero mire que dice en Romanos 3, ahí cerquita de donde estamos, Romanos 3 y verso 20. Romanos 3:20, ahí cerquita. Ya que nadie, mire esas palabras, todos somos justificados por Cristo, pero mire qué dice aquí, ya que nadie. Y nadie en el original significa nadie. Nobody, nadie. Nadie es justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Al contrario, la ley sirve ¿para qué? Para reconocer que has pecado. Cuando el semáforo se descompone en el crucero, ¿usted qué? Pasa de ida y de vuelta porque no hay semáforo, porque no hay ley, no hay reglas. Y si llega ahí el de tránsito, ¿a quién va a infraccionar? A ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ley, porque no hay semáforo y uno con razón le dice, ¿sabes qué, señor de tránsito? Pues yo estoy bien. Pero cuando viene la luz y se enciende el semáforo y se pone en rojo, ¿qué pasa? Se frena el hermano. ¿Por qué? Porque hay ley, porque hay reglas. Y el rojo significa alto. Y el verde significa pase usted. Y el amarillo significa miren, en realidad, según el reglamento de tránsito, el amarillo significa detente porque ya se va a poner en rojo. Solo que algunos de nosotros lo identificamos al revés. Apúrate porque ya se va a poner en rojo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Ningún hombre. Ni por las obras de la ley, ni porque te portes bien, ni porque voy a ir a hacer tal manda, ni porque me voy a ir en esta encrucijada, voy a pelear de esta manera. Ninguna obra. Al contrario, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que nadie alcanza ese estatus. Y luego viene el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham que está en el capítulo 4 de Romanos. Vaya conmigo ahí en el capítulo 4. Y entonces Pablo ejemplifica en Abraham cómo Abraham fue justificado por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Dice Pablo, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué justificarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Verso 3.
Que Abraham, ¿qué? Le creyó a Dios. Y esto se le tomó o le fue contado como justicia. ¿Qué hizo Abraham para ser justificado? Creer. Sencillamente, creyó. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? En una ocasión, que fue fuerte. Ve y sacrifícame a tu hijo. Y mire, hermano, qué dura prueba. ¿Cuántos de aquí lo harían? A ver, levante la mano, que levante la mano que sacrificaría a su hijo. Hermano, ¿y su fe? ¿Qué pasó con su fe? Qué dura prueba. Piense usted en eso. Y Abraham le creyó al Señor. Y dijo, claro que sí, Señor. No sé cuánto le debe haber costado, pero fue. Y caminó días. Y hizo un altar. El muchacho sabía, ya era una vida de altar. Puso la leña. Y luego el muchacho dijo, papá, ¿y dónde está el cordero? Pues sabes que tú eres el cordero, ¿no? Y lo amarró al altar. Y cuando ya estaba a punto de enterrar ahí el cuchillo, detente, escuchó una voz en el cielo. Creíste en mí. Has creído en mí. Ahí está el corderito, ya había un cordero ahí trabado entre los zarzales y lo sacrificaron. Por eso Abraham es conocido como ¿qué? El padre de la fe. Y en otra porción dice que es conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios, dice Hebreos, que ya no podía tener ¿qué? Hijos. Y era muy grande de edad. Y Sarita, su esposa, también. Casi 90 y 100 años cada uno de ellos. Sara se rió cuando el Señor dijo, te voy a mandar un hijo y voy a dar una descendencia. Y decía, pero yo ya no, ni siquiera dice ella en las palabras bíblicas, ya no hago lo que la costumbre de las mujeres, que es la parte de ovular. Ya ni siquiera eso. Por eso el apóstol dice, ellos creyeron contra esperanza, porque ya no había esperanza. Pero ellos creyeron encima de todo mal pronóstico. Por eso, hermanos amados, es conocido como el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios. Y por eso Abraham fue justificado. Solo por la fe. Únicamente por la fe. Sola, dicen en latín, sola fide. Solamente por la fe. Tú recibes a Cristo por fe. ¿Ya se dio cuenta de eso, no? Mire, usted acepta por fe el sacrificio de Cristo. Uno acepta por fe que su sangre nos ha lavado de todo pecado. Su sangre nos limpia por fe. Aceptas el perdón de tus pecados por fe. Y 2 Corintios 5:7, si alguien se lo sabe de memoria, dígalo. Y si no se lo sabe de memoria, apréndaselo, porque está muy largo. 2 Corintios 5:7, Margarita, ¿te acuerdas qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Apréndaselo de memoria, hermano. El próximo domingo se lo voy a preguntar. Porque por fe andamos y no por vista. Mire, la fe es ver con los ojos del Espíritu. La fe es ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros cuerpos. ¿Usted lo ve, hermano? Bueno, véalo con los ojos de la fe. Vea lo que Dios está haciendo en su vida con los ojos de la fe. Cuando uno toma una medicina y va al doctor, el doctor ya estudió, receta una medicina y uno, ¿qué pasa? Se la toma. Y no sabes exactamente lo que está pasando en tu interior. Pero
Tú le crees al doctor, te tomas la medicina. Algunos incluso le creen más al médico y no a Dios. Pero bueno, ahí es otro tema, no se va a hacer otro tema. Pero uno cree ciegamente. Decía alguien por allá que está en contra de los laboratorios, ¿no? Al doctor no lo cuestionamos. Esto te vas a tomar irreligiosamente, porque ellos ya estudiaron, ellos son expertos. Y uno lo toma creyendo que el tratamiento va a traer, ¿qué? Sanidad a nuestras vidas. Pero no vemos lo que está pasando dentro de nosotros. Cómo está peleando ese tratamiento en contra de la enfermedad. No lo vemos. Pero lo hacemos creyendo que eso va a traer sanidad a nuestras vidas. Hermanos amados, eso mismo está pasando en nuestras vidas, en nuestra justificación con Cristo Jesús. Hemos aceptado su sacrificio como fe, por fe y para fe. Y estamos seguros de que esa fe nos está justificando delante de Dios. Pregunta de examen. ¿Cómo sabe usted que esa medicina que el doctor nos dio nos está haciendo bien? Pregunta de examen. ¿Cómo sabe usted que esa medicina que nos recetó el doctor nos está sirviendo? Porque poco a poco nos vamos sintiendo, ¿qué? Mejor. Y yo tenía aquí unas ronchitas. Y con esa medicina se están quitando. Ya no se ven rojas. Ya se me están secando. Y yo me dolía aquí la garganta. Pero me tomé este tratamiento y estoy viendo alivio. Bueno, hermanos amados, la fe y la justificación que van de la mano cuando nosotros creemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, se empiezan a ver resultados. No sé cómo pase, pero yo creo que como estoy justificado con Cristo y ya no estoy condenado, se empiezan a ver los resultados en mi vida. Y Filipenses capítulo 1 y verso 6, el apóstol está persuadido, está convencido. Y este es un texto que también deberíamos aprendérnoslos de memoria. ¿Quién lo tiene que lo quiera leer en esta mañana? Filipenses capítulo 1 y verso 6, ¿qué dice? Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, ¿vale? Por favor. Estoy persuadido de que Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermosa bendición. Gracias, Juan. Estoy persuadido. Yo creo esto, que el que comenzó la buena obra, estoy convencido que el que inició a trabajar conmigo me va perfeccionando. Me va perfeccionando. Me declara justo delante de Dios y me va perfeccionando hasta el día de Cristo. No por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo, su amado Hijo. Y quiero cerrar en esta mañana solamente haciendo un ejemplo de la justificación. Y es así. Miren, ven aquí tantito Said. Said va a ser el hombre. Yo la voy a hacer como Dios, justo. Y él es el hombre. Y Said, como hombre, tiene que muchos defectos. Está luchando con muchos defectos todavía. Si usted no lo cree, puede usted preguntar, pero eso ya es otro tema, no es hoy.
Y Dios a él directamente lo rechaza porque está lleno de defectos, lleno de pecados. Pero él se encuentra con Cristo Jesús. Ahora voy a pedir a que venga aquí también al frente. Él va a ser la de Cristo. ¿Sí? Él se encuentra a Cristo Jesús. Y entonces la justicia de Cristo y la obra de Cristo cubre al hombre en su naturaleza pecaminosa. Y cuando Dios quiere señalar al hombre, entonces Cristo se pone en medio entre el hombre y Dios. Y Dios quiere lanzar su ira, su castigo, el castigo que merece la condenación. Y cuando lo va a hacer, ponte en medio, ¿no? Y va a lanzar y ve a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, mire, extiende sus manos. Y en sus manos se ven los agujeros en donde él fue clavado. Y entonces el Señor ya no ve al hombre, sino ve a Cristo Jesús, que justifica, que declara justo al hombre. Mire, ahí estamos escondidos en Cristo. Ahí está usted, escondidito. Y luego date la vuelta y haz como que estás trabajando en ahí. Estás trabajando, componle ahí su corazón. ¿Qué parte le quieres que le componga ahí? Vale, para que desde su cabecita ya le hay una sácale de la cabeza todo ahí lo que está ahí, ciencia y todo lo que no va en contra de Dios, fuera. Lo está trabajando. Te está trabajando el Señor. Gracias, chicos. Le den un aplauso a estos actores de primera. Miren. ¿Queda claro lo que es la justificación? El Señor te declara justo. ¿Y ya eres justo delante de Dios? Sí. Pero Cristo te sigue trabajando, perfeccionando. Ojo con eso, porque el enemigo va a llegar y te va a decir, mira, no has cambiado, mira ese temperamento que tienes. Y así dices que vas a la iglesia y así te pones a orar, hipócrita, y empieza ahí, ¿no? No, tu derecho delante de Dios es que Él te hace justo. Él te hace justo. Y esa es nuestra justificación. La justificación transformadora. La justificación que te va a transformar. Te va a transformar. Hermanos amados, le damos gracias a Dios porque eso es uno más de los beneficios que tenemos por el bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El primero que vimos es nuestra redención. Él pagó por nosotros. Y hoy vemos nuestra justificación por la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Le demos gracias al Señor. Póngase de pie y dígale, Señor, gracias. Gracias. Aún siendo pecadores, dice tu palabra, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Dice tu palabra, Señor, que estábamos destituidos de tu gloria. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. No teníamos derecho, Señor. Y somos humanos y fallamos, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Pídale perdón al Señor ahí, hermano, y dígale, perdóname, Señor, porque como humano, como carne, te fallo, Señor. No estoy creciendo quizá como tú quisieras, Señor, que yo creciera. Pero ayúdame, Señor. Hoy he aprendido que soy justo
por los méritos de Cristo. Cristo me justifica delante del Padre. Y lo más maravilloso, que todo aquel que cree en Él no es condenado. Toda la ira tuya, Señor, que viene hacia la tierra, no es para nosotros. Nosotros no somos hijos de ira. Para nosotros no es el juicio, porque estamos escondidos en Cristo. Así como Said hoy se escondía en Cristo, que era Abdi, así nosotros, Señor, queremos estar escondiditos en Cristo, escogidos y escondidos en Él, amado, dice Hebreos. Allí, Señor, dejándonos trabajar, dejándonos, Señor, transformar. El apóstol Pablo dijo que estaba persuadido del que el que inició la buena obra en nosotros nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cada uno de nosotros conocemos, Señor, aquellas áreas que necesitamos trabajar, Señor, en ellas. Aquellas áreas en las que tú, Señor, quieres seguir trabajando. Padre de la gloria, sigue operando en nuestras vidas. Sigue operando en la humildad que nos hace falta. Sigue operando en la obediencia que nos hace falta. Sigue operando, Señor Jesús, en la rectitud que nos hace falta, en el gozo, en la paz, ese fruto del Espíritu Santo, en el amor que nos hace falta, en la paciencia que nos hace falta, Señor. Sigue trabajando, sigue operando, sigue transformando. Ayúdeme a orar por alguien, hermano, póngale su mano y dígale: Señor, sigue trabajando en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, en mi vida, Señor amado, en esas áreas en donde todavía tú necesitas seguir trabajando, Señor. Si tú ya nos hiciste justos delante de Dios, si tú, Señor, nos declaras justos, entonces, Señor Jesús, ninguna condenación hay para aquellos, Señor, que te aman. El enemigo no puede venir y acusarnos, porque somos de ti. Somos para ti, Señor. Tú eres quien nos justificas. Tú eres, Señor, quien nos justificas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Que esta palabra nos haga amarte más. Que esta palabra nos haga agradecerte más. Que esta palabra, Señor, nos haga estar cada día más firmes, más enamorados. Que esta palabra, Señor, nos haga decir gracias. Sigue trabajando en mi vida, Señor. Te necesito. Sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en mi mente. Sigue trabajando en mi cuerpo. Sigue trabajando en mi espíritu. Te necesito. Te necesito, Señor. Y como decía Romanos 8 en palabras del apóstol, nada ni nadie nos separará del amor del Señor. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni ninguna situación, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú ya nos elegiste, Señor, nos justificaste, no por nada de lo que hagamos, no por obras, servimos por amor. No servimos para ganarnos el cielo. Servimos únicamente por amor. Por amor. Por amor y nada más que por eso, Padre.